Oye, espérame. Mira nomás cómo está. ¿Para qué autorizabas eso? ¿Cómo le voy a sacar la fotografía de esa manera? No sé qué pasó. ¿Cómo no sabes qué pasó? ¿Quién lo está poniendo? Lo estás poniendo tú. Te corresponde a ti estar al pendiente de eso, no yo. Para este video, daremos un repaso al capítulo de la carroza Gran Marquis, en el que Martín Vaca se enfureció en repetidas ocasiones con diferentes trabajadores de su taller, quienes por algunos descuidos provocaron que el líder de los mecánicos perdiera la cordura incluso frente a las cámaras. Pues preocupado por recuperar a un cliente que hacía años no volvía a su taller, Martín tuvo que presionar a los trabajadores para que el proyecto quedara a un nivel de excelencia. Y esa preocupación fue la que hizo que Vaca realizara uno de los peores enojos que se le han visto hacer en el programa, pues por una distracción, le pegó tremendo regaño al trabajador encargado de la colocación del vinil en la carroza, quien a estas fechas ya no trabaja con Martín Vaca. Por eso, descubriremos qué sucedió con este trabajador. Tenlo por seguro que te sorprenderá saber con quién está trabajando luego de que dejara de laborar en el taller de los mecánicos. Así que como siempre, demos comienzo con el video. Según el capítulo, un cliente de una funeraria de Monterrey envió un Gran Marquis al taller de Martín Vaca para que fuera convertido en carroza. Lo especial de este pedido es que ese cliente llevaba ya varios años sin solicitar los servicios del taller. Esto era una tremenda aliciente para Martín, quien cuando supo del pedido, dijo que se enfocaría en recuperar a quien había sido su cliente durante años. Quiero recuperar a mi cliente Raimundo Sánchez. Tenía 5 años que no venía. Por muchos años me encargó muchas carrozas. Ahora lo tengo que volver a reconquistar. Con esto, los trabajadores comenzaron a cortar y a extender el Gran Marquis para obtener las medidas adecuadas de la carroza. De a poco fueron avanzando con este proyecto, pero cuando se llegó a la etapa de la fabricación del copete, las cosas se empezaron a encaminar mal, pues según lo acordado, el copete debía de ser ovalado, y de hecho, ya había sido fabricado con esa forma. Pero de repente, Memo, que en ese capítulo aún seguía trabajando con Martín, lo buscó para decirle que el cliente repentinamente había decidido cambiar la forma del copete por una cuadrada. Que quiere el copete de su carroza cuadrado. Ya lo hicieron ovalado, ya está fabricado. El que Memo haya permitido que el cliente cambiara la forma del copete cuando este ya estaba terminado, más el saber que ya se había desperdiciado una considerable cantidad de material y tiempo para la fabricación de este, hizo que Martín Vaca empezara a perder la cordura y le reclamó airadamente a Memo por, según él, no hacer bien su trabajo. ¿Pero quién autorizó eso? ¿Para qué autorizabas eso? Tu trabajo es encargarte que esté todo anotadito. Sí, si no haces bien tu trabajo... Pero aunque Martín se enojó por el cambio, al final de cuentas, como él mismo lo ha dicho muchas veces, el que paga manda. Y si realmente quería recuperar a aquel cliente, debía de respetar cada una de sus peticiones para tenerlo contento y reconquistarlo. Por eso, interesado en darle un servicio excepcional, Vaca pretendía enviarle una fotografía al cliente con los avances en la carroza. Pero nuevamente, un descuido de los trabajadores hizo que las medidas del cofre quedaran descuadradas, lo que desencadenó en otro enojo más de Martín Vaca. Oye, espérame, ¿cómo que esto así abierto? Pues mira nomás, así como le voy a sacar la fotografía de esa manera. Eso necesitan arreglarlo inmediatamente, yo necesito mandar la fotografía. Pero el error pronto fue reparado por los trabajadores, quienes rápidamente le informaron a Vaca que el carro ahora sí estaba listo para la fotografía. Eso puso contento a Martín después del disgusto que había tenido. Oiga, ¿Qué pasó? ya está al frente para la foto. Qué bueno, qué diferencia, mira, qué te costaba, mano, bien hecho. Mientras se continuaba con el proceso en la fabricación de la carroza, Navarro, quien también era encargado de área en ese entonces, llamó a la oficina para informar que por un problema de salud no iba a poder asistir a trabajar. Esto provocaba que Memo se tuviera que hacer cargo de supervisar los avances con la carroza, pues él era quien por política debía de suplir a Navarro. Es Navarro, que tiene un problema de salud y no va a poder venir. Cuando alguno de los jefes, de los supervisores, no puede venir por algún motivo, pues tengo que suplirlos yo. Pero Martín Vaca tampoco se encontraba en el taller. Con esto, la responsabilidad recaía totalmente en Memo, quien además de sus actividades trataba de hacer lo que podía con la supervisión. Pero más tarde, Martín Vaca llegó al taller y cuando lo hizo, dijo que lo que más le importaba en ese momento era el avance de la carroza Gran Marquis. La que más me preocupa es la carroza Gran Marquis. Ya debería de estar mucho más adelantada, mucho más aventajada este carro. Después de hablar esto, lo primero que hizo Martín fue dirigirse hacia el lugar en el que se trabajaba con la carroza. Pero luego, notó un detalle que empezó a ponerlo nuevamente de malas. Y así, le llamó al colaborador que estaba realizando este trabajo para preguntarle qué había sucedido. Mira, y Armando, ¿qué pasó?
El problema fue que de alguna manera el vinil que se colocó en el copete para darle el terminado final había sufrido algún daño. Por eso fue que Martín, molesto, le pidió una explicación al trabajador que estaba como encargado de esa parte del proceso. Solo que la molestia que se logró ver en el rostro de Vaca realmente lo llevó a realizar uno de los peores enojos que se le han visto hacer en el programa, al grado en el que hasta al trabajador se le vio muy desconcertado con tremendo regaño. No sé qué pasó. Tenía pegamento ¿Cómo fresco. que no? ¿Quién lo está poniendo? ¿Lo estás poniendo tú? ¿Cómo no sabes qué pasó? Aunque el trabajador trataba de explicar que él no había sido quien dañó el vinil, Martín Vaca lo continuaba regañando y le pedía explicaciones. El colaborador solo escuchaba todo lo que Martín le decía. Y es que según lo que él dijo, realmente no sabía qué había sucedido. Tenía pegamento fresco y estaba terminando de qué lado. Alguien me le pegó aquí. Yo no lo voy a pegar así. Pues ponte abusado. ¿Cómo que alguien me le pegó? Tú eres el responsable de ese trabajo. Para ese momento, Martín Vaca ya estaba muy enojado y después de haber regañado al trabajador, mandó a llamar también a Memo, quien recordemos era en ese momento el responsable de supervisar el trabajo con la carroza. De esta manera, Martín Vaca también le exigió una explicación. Mira, Memo, se supone que estás tú supliendo a Navarro. Sí, señor. ¿Y entonces qué pasó? Mira nomás cómo está. En esa parte, Memo, un poco confundido, le llamó la atención tenuemente al trabajador. Pero Martín Vaca a esas alturas ya había perdido la paciencia porque no encontraba una respuesta que justificara aquel descuido. Así que, enojado, también le alzó la voz a Memo porque consideró que no había estado lo suficientemente pendiente del trabajo con la carroza. Tú debes estar al pendiente de las cosas, porque yo no tengo que andar viniendo a andar arreglando esos asuntos de ahí que no debo de arreglar yo. Te corresponde a ti estar al pendiente de eso, no yo. Pero bueno, al final de cuentas, después de estos distintos enojos de Martín Vaca, gracias a su exigencia y al trabajo de todo el equipo del taller, la carroza fue terminada y quedó más que espectacular. Según el capítulo, el cliente de la funeraria quedó muy conforme con el trabajo de Martín Vaca. Pero, por otro lado, ¿qué pasó entonces con el trabajador al que Martín le puso tremendo regaño? Actualmente Armando, el trabajador regañado por Martín en Los Mexicánicos, desde hace algunos años se encuentra trabajando en el taller de Felipe Navarro. Allí, al parecer se encarga de realizar trabajos muy similares a los que hacía en el taller Vaca. Aquí haciendo un tapete para la carroza Honda. Estoy terminando. Ya estoy en lo último. Esto nos hace pensar que, aunque Armando continuó por un buen lapso trabajando con Los Mexicánicos después de aquel fuerte regaño, con el tiempo, quizás decidió renunciar para probar suerte en este nuevo taller en el que, dicho sea de paso y como varios sabrán, se encuentra rodeado de muchos excompañeros que trabajaron también con él en el taller Vaca. Pues bien, esto fue lo que pasó con este trabajador que recibió uno de los peores regaños en Los Mexicánicos. Como siempre, muchas gracias por escucharme y te espero en el siguiente video. Saludos y hasta la próxima.